Muy buenas tardes. Hoy vamos a platicar un poquito sobre estreptococos. Como sabemos, estreptococos es un género el cual se compone por cocos gram positivos, ya sea en parejas o en cadenas. Específicamente vamos a hablar de estreptococo beta hemolítico, que comúnmente se llama estreptococo piógenes. Como generalidades podemos hablar un poquito que se componen por ser cocos gram positivo. Estos son anaerobios facultativos, quiere decir que son organismos que pueden vivir tanto en ambientes con oxígeno o sin oxígeno. Este estreptococo conforma como un patógeno en humanos, es decir, de que produce muchas enfermedades en los seres humanos. Está vinculado a invasiones tanto locales como sistémicas. Más adelante vamos a platicar un poquito sobre las enfermedades que produce esta bacteria. Su hábitat natural podemos encontrar en tejido linfoide, más que todo del árbol respiratorio, así también como de la orofaringe. Así también lo podemos encontrar en piel y también en intestino, ¿verdad? Acá podemos ver una foto donde podemos ver los cocos, ¿verdad? Que forman cadenas, que esta es una característica de esta bacteria, ya que por ejemplo en los estafilococos podemos recordarnos que también son cocos gram positivo, pero microscópicamente podemos verlo en forma de racimos. En epidemiología podemos platicar un poquito de que podemos, como había mencionado anteriormente, puede ser parte del hábitat natural de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces acá esto significa que de 20 a 40% de los casos pueden no ocasionar síntomas, es decir, que lo podemos tener, pero no siempre podemos desarrollar alguna enfermedad. Y ustedes saben que todo eso depende de nuestro sistema inmunológico. En los portadores en niños, más que todo, se representa del 4 al 25%, con un decremento del 40 al 60%. ¿Qué significa eso? Que en la edad escolar es muy frecuente en los niños que pueden padecer, por ejemplo, de faringoamigdalitis o faringitis estreptocócica. Aquí se intervalos de 2 a 5 años, eso significa que cada 2 o 5 años estos cuadros se pueden repetir. Su transmisión puede darse más que todo cuando son enfermedades que se transmiten, por ejemplo, la erisipela, ¿verdad? Que se puede contagiar por un contacto directo. También así podemos saber de que pueden haber portadores sintomáticos como asintomáticos. Eso significa que hay pacientes que tienen toda la sintomatología, ¿verdad?, de la enfermedad. Como hay algunos otros que pueden tener la bacteria y pueden transmitirla, pero ellos no presentan síntomas, ¿verdad? Entonces estos son los asintomáticos. Por contacto directo, como les decía, como erisipela, por gotitas de flujo, que son las gotitas o aerosolos que nosotros más que todo dejamos en el ambiente cuando tosemos, estornudamos, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros podemos dejar el estreptococo. Por alimentos contaminados y por objetos contaminados. En la patogénesis, esto es muy importante porque como nosotros sabemos, ¿verdad? En la pared de la bacteria podemos encontrar proteínas, ¿verdad? Tanto podemos encontrar proteína M como la sustancia T. Esta proteína M más que todo es un factor de virulencia. Esta aparece en proyecciones filiformes de la pared celular y tiene una estructura enrollada que tiene la forma como un bastón. Más adelante vamos a ver cómo se ve. La sustancia T es ácido lábil y termolábil, permite la diferenciación de tipos de estreptococos de aglutinación con notisuelos específicos. También como un poquito más de la patogénesis podemos tener 4 determinantes. Esos 4 determinantes nos va a decir la virulencia de nuestra bacteria, ¿verdad? Acá puede hablar un poquito sobre su adhesividad al epitelio por medio de la proteína M y del ácido lipoproteico, su acción antifagocítica, la producción de sustancias extracelulares, más que todo toxinas extracelulares que podemos encontrar, como son, por ejemplo, las toxinas eritrogénicas, las streptolicinas, DPNasa, DADNasa, hialuronidasa, toxinas pirógenas A y C, y el desencadenante de fenómenos autoinmunes responsables de las secuelas no supurativas. Y también podemos platicar un poquito sobre la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro cuerpo ante estas bacterias también viene y combaten a esos antígenos, ¿verdad? Que en este caso es la bacteria del estreptococo. Entonces la respuesta inmune en nuestro cuerpo se puede desarrollar de estas formas. Los anticuerpos que nuestro cuerpo produce, ¿verdad? Estos vienen a combatir a la proteína M, neutralizando el efecto antifagocitario, anulando la virulencia de la cepa. Anticuerpos contra los productos extracelulares hemolicinas, como la streptolina S y O,
y las toxinas eritrogénica, estreptolinasa y aluminasa. Más adelante vamos a platicar un poquito de eso. Acá podemos ver en esta figura, ¿verdad? Cómo podemos ver lo que decíamos la proteína R, que es en forma de bastón, la proteína F, que también la mencionamos un ratito, y las toxinas extracelulares, porque aquí vamos a recordar que esta es la membrana de la célula, ¿verdad? Y acá están todas los que son las exotoxinas, ¿verdad? Que estábamos platicando de nuestra bacteria, del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Las manifestaciones clínicas. En manifestaciones clínicas más podemos platicar que son dos, que son las más frecuentes, que en este caso es la faringitis y la piodermitis. Las complicaciones de la faringitis podemos mencionar la faringoamigdalitis o faringitis estreptocócica, que es la misma, que podemos ver que se caracteriza por ser una enfermedad que afecta a los pacientes y que produce más que todo fiebre, cefalea, que sabemos que es dolor de cabeza, eritema, como vemos ahí alrededor, ¿verdad? El eritema amigdalar, muchas veces podemos encontrar un líquido amarillento en las amígdalas, ¿verdad? Que eso es muy característico de la amigdalitis estreptocócica. En este tipo de pacientes, como les decía, es la enfermedad más común por esta bacteria. El pioderma, que significa pio, vamos a recordar que pio significa purulenta, y derma más que todo que es piel. Entonces esta es una enfermedad purulenta de la piel. Esta enfermedad más que todo se caracteriza, como vemos acá, que afecta la parte superior del tórax, puede afectar la cara, puede irse a extremidades superiores y a extremidades inferiores. La erisipela más que todo se caracteriza por ser una enfermedad que afecta más que todo la cara, con un enrojecimiento que puede producir mucho dolor y mucha fiebre. En el caso de la escarlatina, esta también es una enfermedad que se caracteriza por tener un exantema que puede producir dolor, fiebre, cefalea, incluso a veces dolor abdominal, y tiene un signo característico que es la lengua roja, como la vemos acá, que en la literatura dice que es aframbuesada, ¿verdad? Que es como una frambuesa, por eso es que es un signo característico de la escarlatina. Ya la celulitis, que es una infección localizada también de la piel, más que toda esta enfermedad afecta la parte subcutánea, ¿verdad? Es decir, la parte más superior de la epidermis y una capa más superior de la dermis, y se caracteriza también por enrojecimiento, fiebre y dolor. En el caso del shock tóxico, si nos damos cuenta acá, el pobre nene, ¿verdad? Él ya tiene falla multiorgánica, es decir, que ya hay falla en los órganos más importantes del cuerpo, que sería más que todo el riñón, los pulmones, el hígado, ¿verdad? Que son los órganos blancos. Y la fascitis necrosante, que está más que todo en algunos países, el estreptococo beta hemolítico también se conoce como la bacteria come carne, porque esta puede introducirse por medio de algún traumatismo, algún arañazo, alguna picadura de insecto o incluso por una cortada. Entra la bacteria y puede producir que empiece a afectar todo el tejido subcutáneo y puede haber una destrucción tanto de los músculos como el tejido adiposo. Para todos estos se trata más que todo con terapias antibióticas, pero también acá en la fascitis necrosante más que todo se puede tratar con debridamiento quirúrgico, y acá ahí es donde nosotros tenemos que quitar toda esta parte que vemos acá, todas estas partes necróticas, ¿verdad? Negritas, es lo que se quita con el debridamiento quirúrgico. Esto, como habíamos dicho, es más que todo unas infecciones supurativas, que son complicaciones de la faringitis. Como infecciones no supurativas, más que todo podemos mencionar dos, que es la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Como su nombre lo dice, la fiebre reumática se caracteriza por una enfermedad que presenta fiebre, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de huesos, mucho dolor de articulaciones, y más que todo la fiebre reumática la podemos nosotros confirmar con el ASO, ¿verdad? Que es una prueba que nos ayuda bastante a diagnosticar la fiebre reumática. Y la glomerulonefritis aguda más que todo afecta a los glomérulos del riñón. En pacientes inmunosupresos o inmunodeprimidos puede haber una falla ya orgánica del riñón. En pacientes, por ejemplo, que tienen un buen sistema inmunológico, tienen un buen pronóstico. El diagnóstico. Esto a nivel de, como licenciados en química biológica, ¿verdad? Es muy importante el diagnóstico, ya que esto le va a ayudar bastante a nuestro médico a poder diagnosticar, ¿verdad? Y a poder tratar bien la enfermedad.
El gold estándar sigue siendo el cultivo faríngeo. En ninguna prueba le ha quitado, ¿verdad? Ahí sí que la sensibilidad y la especificidad de esta prueba, entonces sigue siendo el gold estándar. Podemos diagnosticar más que todo por medio de pruebas microbiológicas, pruebas bioquímicas y pruebas serológicas. En las pruebas microbiológicas más que todo podemos platicar sobre el cultivo faríngeo, como les decía, la tinción de Gram, como dijimos al principio, como son Gram positivos, ¿verdad? La prueba de bacitracina. Entre las pruebas bioquímicas podemos decir que está la prueba de catalasa, la PIR y la Bowes-Brooks-Cauer. Y entre las pruebas serológicas está el lazo látex, la PCR y la serotificación del antígeno de grupo. Más que todo sabemos del grupo de Langenfeld, ¿verdad? Que es al que pertenece el grupo B. Aquí podemos platicar un poquito sobre la muestra. Esto es muy importante ya que cuando nosotros vamos a realizar una muestra de cultivo faríngeo, debemos colocar a nuestro paciente en la forma de que hacer un poquito para atrás la carita del paciente. Tenemos que tener una buena luz, ¿verdad? Para poder observar bien las amígdalas y ver más que todo si hay algún tipo de material purulento, ya que por medio del bajalenguas nosotros podemos deprimir la lengua y ya con nuestro hisopo estéril tenemos que venir y hacer en forma circular, ¿verdad? Tomar la muestra de las amígdalas y aprovecharnos si hay material purulento, ¿verdad? Eso sí, tenemos que evitar que haya contacto con las paredes de la boca y tener contacto con la lengua, porque como sabemos nosotros tenemos mucha microbiota que es parte normal de nuestra boca, entonces no tenemos que crear una contaminación a la hora de realizar nuestro cultivo. Aquí podemos más que todo ver, ¿verdad? Como lo hemos mencionado varias veces, el Streptococcus pyogenes es beta hemolítico, es decir que su hemólisis es totalmente completa, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí las colonias, ¿verdad? De color amarillo. Esa es la diferenciación entre el estreptococo beta hemolítico, ¿verdad? La sensibilidad a la bacitracina, aquí lo podemos ver. Esto consiste en que nosotros vamos a colocar un disco o un taxo, ¿verdad? Que es acá, de bacitracina, y algo que es característico del estreptococo, que más que todo va a ser sensible. Y acá podemos mencionar que puede ser el trimetoprim, ¿verdad? Que es otro disco que nosotros podemos colocar. Aquí podemos ver nosotros el halo. Nosotros sabemos que mientras más grande sea el halo, mayor la sensibilidad. En cambio acá, como característica, podemos ver que el trimetoprim no crea el halo, ¿verdad? Entonces es resistente. Eso es muy característico de este estreptococo beta hemolítico, ya que la sensibilidad a la bacitracina es positiva y es resistente a la prueba de trimetoprim. La tinción de Gram. Esta tinción la utilizamos en muchas pruebas microbiológicas y más que todo vamos a hacer un recordatorio rapidito, ¿verdad? Que consiste en que nosotros vamos a colocar nuestra colonia en nuestro portaobjeto. Vamos a colocar una gota más que todo de cristal violeta por 1 minuto. Pasando el minuto venimos y lo lavamos, ¿verdad? Luego de ya que ya está cronometrado el tiempo, pasamos a aplicar una gota de Lugol. Igual esperamos 1 minuto y después lavamos. Acá el alcohol ácido, ahí sí más que todo solo lo colocamos y se lava rapidito, ¿verdad? Porque no podemos lavar nuestra muestra. Y la última sería con safranina, que es así, son solo 30 segundos. Pasando esos 30 segundos ya venimos y lavamos. Aquí es como podemos ver nosotros microscópicamente nuestros cocos. Vemos específicamente bien las cadenas que forman el estreptococo beta hemolítico. Entre las pruebas bioquímicas vamos a recordarnos que una característica bien importante de Streptococo y por ejemplo estafilococo es que por ejemplo el Staphylococcus aureus sabemos y recordamos que la catalasa es positivo. En nuestro Streptococo esta prueba de catalasa tiene que ser negativo. ¿En qué consiste esta prueba? Más que todo es el peróxido de hidrógeno, que al colocar una colonia nosotros en nuestro portaobjetos, ¿verdad que está? Al colocar una gotita de peróxido de hidrógeno va a descomponer la enzima catalasa, va a descomponer el peróxido en agua y en oxígeno. Entonces al crear el burbujeo, esa sería una prueba positiva. En el caso del estreptococo, como vemos acá, no formó el burbujeo porque como no contiene esa enzima en su pared, entonces por eso no produce ese burbujeo, por eso es que esta prueba tendría que ser, en nuestro estreptococo, tendría que ser negativa. Acá podemos hablar más que todo de la prueba piridón ariramidasa, más que todo también conocida como prueba de PIR. Esa se caracteriza cuando el estreptococo
presenta un enrojecimiento en la prueba, eso significa que es positiva. Y en la de Box-Proskauer es más que todo cuando esta fermenta la glucosa, y cuando es positiva más que todo vemos esta coloración, ¿verdad? Y esa es característica de esta prueba. Entre las pruebas serológicas, más que todo, estas pruebas nos sirven para diagnosticar más que todo ya complicaciones, como habíamos hablado anteriormente. En este caso sería la fiebre reumática, que como sabemos aquí está la de ASO, ¿verdad? Que es la prueba de antiestreptolicina O, positiva, porque vemos la aglutinación, y negativa, vemos que acá no hay aglutinación. ¿Qué significa eso, verdad? Que cuando está positiva es porque sí nuestro paciente puede estar cruzando con fiebre reumática, y eso va mucho de la mano con la sintomatología que presenta nuestro paciente. Y a una prueba confirmatoria, además que todo el antígeno, donde también podemos ver acá que cuando sí aparece esta aglutinación en el estreptococo grupo A, va a haber aglutinación. En lo demás no, ¿verdad? Va a ser negativo. En el tratamiento. El tratamiento, a pesar de que cada vez hay más antibióticos y que cada vez hay más tecnología, el tratamiento sigue siendo el de elección, la penicilina. Según la literatura, no han sucedido resistencias a la penicilina, es por eso que se sigue utilizando. Entonces, cuando hay pacientes que son raros aquellos, pero sí pueden presentarse, ¿verdad? Los que presentan alergia a la penicilina, la primera alternativa que se utiliza es la eritromicina. Y en todo caso, cuando la eritromicina también son alérgicos, ya se usaría una cefalosporina oral. Como sabemos, en la boca también cuando hay contaminaciones, ¿verdad? Por ejemplo, que tuviéramos una faringitis estreptocócica con infección mixta, eso quiere decir que aparte del estreptococo beta hemolítico, también podemos conseguir, por ejemplo, Staphylococcus aureus, por ejemplo, podemos utilizar terapias con la oxazicilina o la vancomicina. La sensibilidad antibiótica. Acá esto es muy bonito, ya que acá se utiliza un agar, ¿verdad? Que utiliza también al 5% de sangre de carnero. Y acá nosotros podemos ver los taxos, ¿verdad? O los discos de diferentes antibióticos, donde nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, acá el halo es pequeño, acá el halo es más grande. Entonces, ¿qué significa eso? Que según esta teoría de la M100S24, eso nos indica, ¿verdad?, que mientras más grande sea el halo que presenta alrededor de nuestro disco, más grande va a ser la sensibilidad. En cambio, mientras más pequeño es porque este antibiótico no le pegaría a la bacteria, ¿verdad? Entonces, más que todo fue eso. Espero que les haya agradado. Muchas gracias por su atención.